contarles que efectivamente estamos haciendo la grabación de esta sesión para que al final efectivamente que terminemos la sesión podamos compartirlos. Ya en el chat dejamos el formulario de registro para que puedan incluir la grabación. Entonces es importante las personas que todavía no han hecho el registro que por favor diligencien sus datos en el link para que puedan recibir la grabación de toda la sesión. Entonces nuevamente te doy la palabra. Listo, muchas gracias, Paula. Entonces arrancamos. El mundo está cambiando a una velocidad inimaginable. Estamos entrando en una era hiperconectada y móvil, en donde las empresas y las personas se transforman, redefiniendo el comportamiento de los negocios. Llegó la era del person to person. Las personas son el alma de los negocios y la economía. Toman decisiones en tiempo real e innovan constantemente para llegar a su máximo potencial. Es momento de humanizar la tecnología pensando en el consumidor de la era digital. Reinventar la industria del retail, conociendo el comportamiento de nuestros clientes, para realizar una planeación de la demanda más acertada y entregar los productos con una estrategia de abastecimiento automatizada, cómo, cuándo y dónde el cliente los necesita. Revolucionar el mundo de la moda con una cadena de abastecimiento conectada de principio a fin, en donde las prendas son creadas para los consumidores y no los consumidores para las prendas. Logrando entregar una experiencia de compra personalizada, con promociones dirigidas y clientes satisfechos. Brindemos una estrategia omnicanal al comprador del futuro. Reimaginar el sector automotriz, centralice la información en un solo lugar y permita que sus concesionarios tengan información en tiempo real de su inventario y disponibilidad de entregas, con un proceso productivo de ensamble y repuestos más rápido y eficiente. Experimentar una construcción renovada, con planeación y prefactibilidad financiera más acertada, un control de obra detallado y una comercialización personalizada con una experiencia de compra que transforme su sala de ventas y servicio al cliente. Controlar y automatizar la manufactura con procesos productivos integrados y más eficientes que permitan tener una cadena de distribución más rápida e hiperconectada. No se trata de implementar soluciones, se trata de transformar organizaciones para que sean más simples, eficientes y dinámicas y logren alcanzar sus objetivos estratégicos, logrando mejorar la calidad de vida de la gente y poniendo a las personas en el corazón de los negocios. Regalémosle al mundo tiempo, desarrollo e innovación con el poder de la tecnología. Listo. Entonces, bueno, el mensaje aquí es claro. Yo creo que todos lo conocemos y creo que son los puntos que vamos a estar tratando de darle sentido hoy. Es que de una y otra forma debemos cambiar como personas, como empleados. Las compañías deben cambiar frente a los cambios que se nos presentan hoy en día, porque tenemos que estar en nuestras casas, sin embargo tenemos que seguir siendo productivos y las empresas en la mayoría de los casos tienen que seguir funcionando. El mensaje para hoy es cómo vamos a hacer que nuestra empresa cambie, cómo vamos a cambiar nosotros como personas y la idea de esta sesión de hoy es mostrarle en esta agenda que les propongo es primero mirar qué está pasando en el mundo, cuáles son los retos que tenemos nosotros como organización. Hoy es un concepto muy importante y es que vamos a ver que los sistemas hoy en día son complejos y son difíciles de entender. Adicionalmente a eso, nosotros tenemos que generar un propósito en nuestra compañía y básicamente en nuestra cadena de suministro, en nuestros proveedores, en nuestras compras, en nuestra transforma en una venta y un servicio al cliente, y luego vamos a ver cuál es nuestro propósito
Y luego vamos a ver ese propósito, cómo se ve afectado, y aquí hablamos específicamente de lo que está variando, cómo está variando el suministro, cómo está variando la demanda, ya los clientes están variando su forma de comprarnos. Y al final vamos a mirar de todas estas características, recogemos y nace un nuevo modelo de gestión. Hoy vamos a hablar de procesos, hoy vamos a hablar de industria, y no vamos a hablar tanto de las herramientas. Obviamente existen herramientas que van a dar soporte a todo esto que yo les estoy hablando, pero la idea del contenido de hoy es mostrarles qué es lo que está pasando, cómo vamos a darle solución, cómo el mundo está cambiando y cómo nosotros podemos adaptarnos a ese mundo que está en constante cambio. Entonces, arrancando con el primer punto que se llama ¿cuáles son los retos de las organizaciones? Hoy en día nosotros los conocemos y la idea de hoy es mirar y centralizarlos y puntualizarlos y hacer frente a estos puntos. Y empezamos con que las condiciones cambiaron y cambian día a día y cada día son más complejas y la complejidad, como dice la presentación, está en aumento. Cada vez es más complicado comprar, cada vez los lead time de los proveedores son diferentes y frente a todo ese tipo de circunstancias nosotros tenemos que tomar acciones. ¿Qué está pasando hoy en día? Seguramente para la mayoría de los que estamos aquí conectados, los ciclos de vida de los productos pueden ser más cortos y tenemos un suministro que puede ser largo y se nos presentan muchas complejidades. Nuestros clientes tienen tiempo de tolerancia corto, no esperan tantos como antes, se pueden cambiar fácilmente de proveedores, entonces aquí tenemos unos temas de incertidumbre bastante importantes. Por otro lado, la complejidad de los productos y personalización. Ya los clientes obviamente necesitan productos ya más específicos, ya más personalizados, hiperpersonalizados. Y estos puntos van haciendo que sea más complejo la planeación del suministro, de la producción, de la calidad. Incluso nuestros niveles de servicio se pueden ver afectados. Seguramente en nuestra compañía la idea cuál es, nos presionan porque los niveles de inventarios tienen que ser más livianos, no nos conviene tener nuestra bodega full de mercancía, sino lo que realmente necesitamos. Por otro lado, tenemos un problema enorme y es que a veces los pronósticos o en su gran mayoría son imprecisos y son imprecisos precisamente por esta misma volatilidad y el constante cambio a los que estamos sujetos hoy en día. Existe mucha variedad de productos y obviamente nuestra cadena de suministro se ve afectada por estos temas. Y lo que les hablaba ahora del lead time, el lead time de los partes y componentes no siempre se comporta como queremos. Hoy en día, con este tema que tenemos, que empezó por China, seguramente las personas que importan o las compañías que importan de China se ven muy afectadas por esto. El mensaje es claro. Y miramos entonces, haciendo una analogía con la tecnología y nos preguntamos qué ha pasado, qué ha cambiado a lo largo de los años. A lo largo de los años, y aquí hago un énfasis sobre lo que es la cadena de suministro, y hablo de los años 60 porque fue cuando se empezaron a utilizar estas teorías de planificación, donde nace el MRP y donde hoy en día seguimos utilizando el MRP, pero resulta que las condiciones de los años 60 son muy diferentes a las que tenemos hoy en día. Las complejidades de la cadena de suministro son muchísimo más complejas que lo que eran en los años 60. El ciclo de vida de los productos antes era muy largo y ahora se tienden a ser cortos. Lo que hablábamos ahorita de la tolerancia de los clientes, lo que nuestros clientes están dispuestos a esperar por nosotros antes, quizás entre otras cosas por la variedad de productos, hoy son muy cortos. La complejidad de los productos antes eran muy sencillos, hoy son extremadamente altas. La personalización de los productos, obviamente asociada a esos productos que nosotros comercializamos, puede ser en los años pasados, o en los 60 eran bajos y ahora son altos. Y asimismo se ve cómo se va caracterizando y comparando lo que se hacía en los años 60 versus lo que se hace hoy en día. Y aquí el importante es que en cuanto a la complejidad y variabilidad, es lo que realmente marca la nueva normalidad. Eso básicamente son los retos, haciendo un poco resumida esta presentación y para no hacerla muy larga, que ustedes tengan
conocimiento de lo que nosotros queremos transmitirles. Ahora vamos a hablar de lo que son los sistemas complejos. Obviamente, todos estos temas que hemos venido hablando, el mundo cambió, ahora es más complejo y ahora es más difícil. Eso nacen nuevos conceptos que debemos tener presentes. Realmente esos conceptos siempre existían, pero los habíamos dejado de lado. Y entre todas esas características se identifican varios patrones y esos patrones nos permiten a nosotros tener lo que se llaman sistemas complejos. Y complejos porque son difíciles de entender. Y existen sistemas complejos que no son lineales, que básicamente las relaciones que existen entre sus partes no se ven como una estructura de red a la cual estamos acostumbrados a verla, sino que realmente son más lineales. Por otro lado, tienen una sensibilidad extrema. Cualquier cambio en la cadena puede generar una gran catástrofe a lo largo de la cadena. Entonces, esas son características principales de los sistemas complejos. Y por otro lado, tal vez no son proporcionales, y no son proporcionales porque una pieza que puede, en un ensamble que puede costar un tornillo, puede costar un valor mínimo, puede afectar realmente una pieza muy grande o muy compleja que cuesta millones de dólares. Básicamente, aquí el mensaje es, existen sistemas complejos, nosotros nos estamos moviendo hoy en día sobre sistemas complejos, sistemas que tienen patrones y tienen ciertas características que de una u otra forma debemos controlar. Hablando básicamente de esos sistemas complejos, y aquí hago un poco más de teoría, ¿cuáles son esos atributos que marcan la pauta en los sistemas complejos? Hay unos sistemas complejos, como les dije ahora, que son lineales y otros que tal vez no son lineales. ¿Y cómo los entendemos? Es fácil estudiar en los sistemas lineales una parte individual y seguramente me va a mostrar un resultado como la suma de todas las partes. En los sistemas complejos que no son lineales es muy difícil entendernos al mapear independientemente cada una de las partes. Entonces aquí es donde nosotros nos vemos reflejados hoy en día. Por otra parte, hablando de lo que las personas de la cadena de suministro y lo que es la parte de planeación, indican lo que es la parte de predictibilidad, cómo lo podemos predecir. En la mayoría de los casos, los sistemas lineales, los sistemas anteriores, era estable y era predecible. Era fácil saber y decidir cuál va a ser el comportamiento de la cadena de suministro, hablando de cadena de suministro en cualquier parte de la cadena. Hoy en día, esa predicción, el sistemas complejos son muy dinámicos y no existe una predicción para mantenerla que sea efectiva por mucho tiempo. ¿Esto qué quiere decir? Podemos predecir parte del sistema complejo, pero seguramente en algún momento va a cambiar. Eso es lo que nos está ocurriendo hoy en día con los temas de predicción. Los temas de predicción han dado un vuelco significativamente porque deben estar sujetos a este tipo de dinamismo de la cadena. Por otro lado, el comportamiento del resultado es proporcional a los insumos y en los sistemas complejos no lineales es gobernado por unos pocos puntos críticos. Entonces aquí se ve la parte del fenómeno del punto de apalancamiento. Aquí es importante establecer y ya empezar a establecer conceptos en estos sistemas lineales, sistemas complejos no lineales, es lo que vamos a estar revisando hoy, cómo nosotros en nuestro sistema, que seguramente es un complejo no lineal, vamos a estarle dando forma a lo que es una cadena de suministro eficiente, incluso antipandemia. Hablando de modelos matemáticos, aquí sí paso rápidamente. Los sistemas lineales por lo general estaban representados estadísticamente por la curva o la campana de Gauss, donde el promedio del modelo era la predicción básicamente del sistema y las colas era la parte de distribución estática. Y los complejos no lineales hacen referencia a otro modelo matemático donde básicamente el Pareto es el que marca la pauta. Cuando hablamos de maximización de los resultados, cuando hablamos de sistemas lineales, se pueden optimizar. Muy fácil de optimizar. Hoy en día los sistemas que son complejos no lineales no se pueden optimizar, pero se pueden aprender de él y mejorarlo. Esto es lo que nosotros debemos como compañía afianzar y centrarnos básicamente en este tema. Entender que estamos sobre un sistema complejo que no es lineal, saber cómo se comportan y bajo ciertas características que vamos a ver más adelante, establecer estrategias que nos permitan a nosotros mitigar el riesgo y la incertidumbre que se presenta en nuestra línea de negocio. Frente a todo esto es muy importante un término que se llama la resiliencia, que ya todos conocemos, y es qué tanto nosotros y la organización
respondemos de una manera ágil a esas perturbaciones y debemos mantener un equilibrio. Y ese equilibrio tiene que tener una coherencia básicamente en el capital de trabajo. No podemos perder de vista lo que son nuestros clientes y ese margen de contribución. Si nosotros mantenemos un equilibrio entre estos tres frentes sin poner en riesgo ninguno de ellos, nosotros vamos a tener coherencia en nuestro sistema. ¿Esto qué quiere decir? Que el tema de la resiliencia y esas perturbaciones, nosotros como compañía de nuestros sistemas debemos estar preparados para responder rápida y oportunamente frente a esas perturbaciones que se nos presentan. Entonces ya hablamos de los sistemas complejos, ya sabemos que estamos en un sistema que cambia constantemente, que no es fácil predecir, que es un sistema donde todo puede cambiar. Ahora bien, ahora vamos a hablar de algo muy importante. ¿Cuál debe ser nuestro propósito? ¿Hacia dónde debemos apuntar nosotros como compañía? Y empezamos a hablar de la primera ley de la manufactura. Y aquí empiezan términos muy importantes, donde dice que nosotros, todos los beneficios que tenemos nosotros van a estar directamente relacionados con la velocidad del flujo de información y de los materiales. ¿Esto a qué se refiere? Esto se refiere a que mientras el flujo de nuestra cadena de suministro, hablándola desde que nosotros ponemos una orden de compra, la recibimos, le hacemos calidad, la almacenamos, la producimos, generamos productos semielaborados y generamos el producto al cliente, tiene que existir una armonía, tiene que existir un flujo claro para la compañía y debe existir también, punto muy importante, información relevante, información que realmente aporte y tenga sentido al flujo y no tomar tanto en cuenta esas otras informaciones que no nos generan valor. Entonces, en cuanto a esta ley de PLOS, lo que decimos es que si nosotros protegemos flujo de materiales y asimismo garantizamos que la información fluya, vamos a hacer una maximización del ROI. Y aquí es un tema muy importante porque siguiendo estas pautas y si nosotros nos enfocamos en estos puntos, seguramente el servicio va a ser constante y confiable cuando el sistema fluye bien. Por otro lado, los ingresos se maximizan y seguramente se protegen y los inventarios se minimizan. Los gastos indirectos e innecesarios seguramente van a minimizar y el flujo de caja va a generarse a la misma velocidad que se genera el flujo de información y como van cambiando los materiales de sus estaciones de trabajo. Aquí es importante que toda la compañía como tal debe estar alineada. Esto no significa que implementar un sistema nos va a dar la solución a esto, sino que esto va más allá, esto va a nivel de personas, a nivel de procesos, todo con la finalidad de que fluya, de que nuestra cadena de suministro sea óptima. Y aquí un punto muy importante, lo que les mencionaba, es que debe existir información relevante. Toda la información y materiales deben ser relevantes para el resultado de las expectativas en el mercado que tiene la compañía. Y esto aquí es clave y en la mayoría de las compañías se cometen muchos errores en tratar de controlar todo, en tratar de tener información que si no es relevante y si no son los materiales adecuados, nosotros seguramente vamos a estar generando información que no es necesaria, vamos a estar perdiendo tiempo con ese tipo de información y que a la final no vamos a estar protegiendo el flujo. Y cuando hablamos de información relevante, quiero comentarles sobre lo que básicamente hacen los medidores típicos por cada una de los frentes de la compañía. Seguramente, por lo general, debería ser el área de planeación debería sincronizar lo que es la oferta y la demanda. Deben garantizarlo y cómo medimos nosotros, seguramente tienen un indicador que dicen cuáles son nuestros excesos y nuestros agotados. Hablando de cada uno o de un indicador en particular. Si hablamos del punto de vista financiero, debemos mejorar el patrimonio de los accionistas y lo medimos a través del retorno sobre el capital. Por otro lado, tenemos las funciones de ventas, todo lo que es la parte comercial que se encarga de las ventas, ¿cuál es su objetivo primario? Capturar demanda, tener nuevos clientes. ¿Cómo lo medimos? ¿Cuántos pedidos nos han hecho? En la mayoría de los casos. Y por otro lado, la parte de mercadeo, crear conciencia sobre la marca y de demanda y lo medimos como participación en el mercado. Por otro lado, la parte de operaciones, ¿cuál es su objetivo principal? La utilización de los activos y pues la mayoría de los casos lo miden a través del OEE. Y la parte de calidad, ¿cuál es su objetivo? Cumplir con las especificaciones, lo que nosotros hacemos como promesa a nuestros clientes y a veces lo medimos o por lo general lo medimos como reclamos o garantías. ¿Qué tan
bien o no estamos siendo nosotros con lo que estamos prometiendo y entregándole a nuestros clientes. Entonces, aquí el mensaje es, cada una de las áreas tiene un objetivo específico, un objetivo primario, que tiene un indicador importante que le da la información de cómo lo está haciendo y que hablando del flujo, ese flujo de información, ese flujo de materiales, todos tenemos que trabajar, o todas las áreas de la compañía tienen que trabajar en función del flujo. Es decir, todas deben garantizar de que todo el flujo esté a la velocidad que debe estar, que los productos se muevan como deben moverse. ¿Y eso qué nos va a garantizar al final? Que vamos a cumplir cada uno nuestros objetivos individuales y a nivel global vamos a estar garantizando el flujo y cumpliendo con los objetivos de la compañía. ¿Qué vamos a evitar con esto? Pérdidas de rendimiento, reducción de inventario, vamos a mantener la calidad y la idea no es generar discusiones entre las áreas, sino que si todos nos ponemos de acuerdo y apuntamos al flujo de materiales, al flujo de información, esto va a nuestra compañía, se va a ver beneficiada en cuanto a los beneficios. Ahora, Emilio, nos escribe una de las personas de contacto. Es que entre menos Emilio, tiempo le Emilio, ¿me tome escuchas? moverse a través del sistema, menor es la inversión total de inventario y Emilio, adicionalmente a esto, vamos como compañía, vamos a generar más flujo de caja, vamos a tener menos inventarios, vamos a ser siempre más productivos siempre que esto ocurra. Hola, Emilio. Ahora, hablando de este flujo, no es ajeno que estos son como el ideal. Entonces tenemos que empezar a mirar cuáles son esos puntos que pueden afectarme en flujo. Y yo quiero traerles dos. Tenemos primero lo que es la variabilidad, entendiendo como variabilidad la sumatoria de las diferencias entre lo que yo pensé hacer y lo que realmente sucede. Si nosotros logramos disminuir la variabilidad, seguramente el flujo va a aumentar. Si la variabilidad aumenta, el flujo va a disminuir. Y en este tema de variabilidad es básicamente donde vamos a mirar más adelante cuáles son esos elementos que nos están afectando hoy en día el flujo a través de la variabilidad. Por otro lado, cuando hablamos de visibilidad, es saber en tiempo real qué es lo que está ocurriendo en cada una de nuestras áreas, específicamente todo lo que tiene que ver con el flujo, y se define entonces la visibilidad como la información relevante para la toma de decisiones. Hoy en día necesitamos saber en tiempo real qué es lo que está ocurriendo, no como antes que analizábamos qué pasó con la información del pasado. Entonces, si nosotros logramos aumentar la visibilidad, seguramente la variabilidad va a bajar, y si realmente tenemos visibilidad escasa, seguramente la variabilidad se va a ver afectada. ¿Cuáles son las características de la información relevante? Eso que siempre decimos, oye, esto que le estoy diciendo yo Sí, eso hoy comentaba, muchas es gracias. información relevante. ¿Cómo identificar la información relevante? El primer caso, comprender cuáles son los rangos. ¿Esto qué quiere decir? Yo puedo tener, en cuanto a la informaciones que son precisas en el corto plazo, otras que en el mediano plazo son importantes y en el largo plazo. Eso quiere decir que si yo estoy en la operación del día a día, tal vez la información que no es relevante para mí tiene que ver con el mediano y largo plazo. De eso se trata, establecer la información que hoy en día me genera valor en el rango donde yo estoy trabajando. ¿Qué otra característica que tenemos que hacer como compañía es implementar un modelo operacional basado en el flujo? Y aquí creo que es uno de los puntos más importantes, donde nosotros como compañía tenemos organizaciones llevarlas a pensar a nivel del flujo. Y cuando estoy hablando del flujo, estoy hablando de una teoría que más adelante vamos a ver y le vamos a dar un nombre. Y esto involucra a mucha gente, muchas áreas de la compañía. Entonces, esto no se trata de que es el comprador, es el que planifica, es el que realizó la recepción del inventario, es la gente de calidad. No, como les decía anteriormente, esto se trata de establecer y poner a toda la compañía a trabajar en función o en un solo sentido, que es el flujo. Luego, establecer esas métricas e indicadores basadas en el flujo. Y aquí vuelve otra vez el tema de qué información estoy recibiendo yo y si realmente esa información genera valor para lo que yo estoy haciendo. Todo esto que yo les estoy comentando hoy en día
para cada uno de estos puntos hay una metodología de cómo hacerlo. Simplemente el objetivo del día de hoy es saber a nivel general cómo nosotros estamos recibiendo la información, cómo nosotros procesamos esa información y esa información para qué nos sirve. Nosotros, si no sabemos establecer los rangos o establecer las métricas, esas métricas ya tienen un estándar y tienen una mejor forma de hacer las cosas. Y por otro lado, como los sistemas no pueden ser aislados, debe existir una reconciliación táctica y direccional entre los rasgos relevantes. ¿Eso qué quiere decir? Si yo estoy parado en el largo plazo, debo retroalimentar al mediano y el mediano debe retroalimentar al corto plazo. Y debe ser bidireccional la información y esa reconciliación para que el modo funcione. Y haciéndolo de esta forma, nosotros al establecer o detectar en el corto plazo alguna anomalía, nosotros nos acostumbramos y nos adaptamos a la anomalía, tenemos que informarle a las siguientes áreas, es decir, o al siguiente rango relevante de lo que está ocurriendo. Este llega y se ajusta también, ahorita vamos a ver cómo funcionan esos modelos, para que la información viaje a través de los diferentes rangos relevantes. Ahora, la pregunta que seguramente nos hacemos es, ¿cómo ahora protegemos ese flujo, inclusive con las nuevas condiciones? Es decir, ¿cómo hacemos nosotros sabiendo que no podemos controlar a que nuestro proveedor en China nos diga no nos va a despachar? O incluso nuestros proveedores internos, que se presentó un problema en el área productiva. ¿Cómo nosotros nos protegemos frente a esos cambios? ¿Cómo nos protegemos cuando el cliente nos dice ya no te voy a comprar? O cuando, sí, básicamente el cliente y nuestros niveles de servicio van a disminuir. ¿Qué hacemos? Entonces, para eso, analicemos, antes de hablar de cualquier otro tema, de los temas de variabilidad, que es donde estamos hoy en día. Hoy en día estamos en nuestras casas mirando esta presentación porque tenemos un problema social y ese problema social está afectando nuestro desempeño del día a día y el de muchas compañías. Entonces, miremos el tema de la variabilidad. Entonces, aquí en el tema de la variabilidad existen muchas formas que puede variar la información. Seguramente por algún lado habrán escuchado ustedes del efecto látigo y ahorita vamos a ver eso qué es. Nosotros podemos tener un sistema y seguramente uno de los más importantes es la variabilidad de la demanda. Todas esas fluctuaciones y desviaciones que experimentamos en el patrón de la demanda y de los requerimientos. ¿Eso qué hace? Eso es lo que genera incertidumbre de la demanda. Por otro lado, tenemos variación del suministro. En el suministro hablamos de nuestros clientes que no nos entregan no nos entregan los productos o no nos los entregan a tiempo y lo que nos generan son incertidumbres desde el punto de vista del suministro. Entonces, si nos ponemos a ver, por todos los frentes tenemos variabilidades, que esas variabilidades son las que tenemos nosotros como compañía que controlar. Por otro lado, existe la variabilidad de operación, que básicamente es, nosotros tenemos nuestro sistema, puede que esté funcionando bien sobre los rangos, se mueve sobre rangos normales y que sobre esos rangos puede tener algún tipo de variabilidad. Y por último, la variabilidad de gestión que está enfocada en el recurso humano. Y aquí lo más importante es que seguramente no podemos remover al recurso humano, pero sí lo podemos corregir. Entonces, hablando de eso y de la variabilidad, y hablando del MRP hoy en día, y es un tema de mucha discusión, cuando nosotros ejecutamos el MRP por lo general no, en muchas situaciones se da que seguramente tenemos agotados o tenemos excesos de inventario. Existen compañías que no, por su misma dinámica, por sus sistemas complejos, esto es el día a día. Dicen, tal vez no creo tanto en la ejecución del MRP. Me puede generar agotados, me puede generar exceso de inventario, me puede generar muchos desperdicios y eso se puede dar por esos temas que hablamos ahora de la variabilidad. Cualquier tema de variabilidad puede ver afectado la ejecución del MRP. Y no es que el MRP no funciona, sino que hay que ajustarlo a las nuevas tendencias del mercado. ¿Por qué? Porque el MRP suponía que la demanda era exacta, que no cambiaba, que había suficiente tiempo para cumplir con la programación, entre otras cosas, y que todos los componentes iban a estar listos en el tiempo y cantidad. Cuando esto
alguno de estos componentes no están así, seguramente se compromete el resultado del MRP. El resultado del MRP, por lo general, si se cumplen las condiciones sobre cuáles fue diseñado, como una buena calculadora va a generar unos buenos resultados. Luego de esto llega a cambiar, seguramente los resultados no van a ser los que esperemos. Entonces, volviendo al punto y al que estamos hoy, el título de la presentación, en estos tiempos de volatilidad, seguramente algo tenemos que hacer en cuanto a la forma en la que estamos haciendo la planificación. Cuando hablamos de cómo se compromete la señal de la demanda, incluso si nosotros, hablando de los temas de pronóstico, por lo general están equivocados. Por lo general, o sea, no siempre la historia de los pronósticos va a predecir el futuro. Y es muy difícil predecir el futuro. Entonces, este nuevo modelo que está marcando la pauta hoy en día y al que al final le vamos a dar respuesta, habla precisamente sobre eso. Entre más lejos en el tiempo esté el pronóstico, más equivocado va a estar. Es obvio. Por otro lado, nosotros podemos tratar de predecir y las áreas comerciales indicar, esta va a ser mi demanda, este va a ser mi pronóstico, y eso se devuelve a la cadena para fabricar, para almacenar y para comprar, y si eso no es verdad, aquí se ve claramente cómo nuestros niveles de inventario se pueden ver afectados. ¿Y esto a qué nos lleva? Que más allá, que más detallado, no quiere decir que tenga certeza. Y en muchas compañías ocurre que queremos llevar el MRP, que queremos hacer planeación, que queremos hacer pronóstico lo más detallado posible y seguramente ahí es donde nos estamos equivocando hoy en día. Entonces, todos estos elementos que le voy mencionando, quiero que los vayan conservando porque al final tiene un sentido y es al que le queremos dar respuesta el día de hoy. Cómo tener una cadena de suministro que sea fuerte ante cualquier cosa o ante cualquier imprevisto que se nos pueda presentar. Ahora, hay un punto importante que también les quiero mencionar y es, ¿qué pasa si nosotros, o lo que está pasando es si nosotros, bajo todas estas condiciones, es decir, tenemos una demanda que es incierta, tenemos unos proveedores que es incierto, y aún así seguimos haciendo órdenes planeadas, y esas órdenes planeadas obviamente están equivocadas? ¿Qué estamos haciendo? Estamos comprometiendo la capacidad de nuestros materiales, el espacio, el tiempo, en cosas que están equivocadas. Y punto muy importante, nos va a tocar hacer ajustes. Cuando nosotros nos damos cuenta de que no estamos por el camino correcto, nos toca hacer ajustes. Entonces, estos ajustes lo que nos hacen es, ya se tomó una foto y sobre esa foto estamos cambiando y eso es lo que nos va a generar es mucha incertidumbre. Por otro lado, la frecuencia que tenemos para gastar, para mantener las cosas correctas en una ventana de tiempo corta, ponemos en riesgo el servicio. Y esto básicamente lo que estamos mirando es, estamos planeando, estamos ejecutando nuestra compañía con información que tal vez no es relevante, que nuestros clientes se están comportando de una forma, no lo estamos mirando a nivel compañía en cada uno de nuestros procesos y sin embargo estamos invirtiendo en capital de trabajo y estamos haciendo esfuerzos y estamos haciendo las cosas seguramente no tan bien como deberíamos hacerlas. Y aquí viene lo que es el efecto látigo que seguramente algunos de ustedes han mirado y esto básicamente lo que traigo es para que miremos y es cualquier cambio que se genere a lo largo, cualquier cambio que se genere, bien sea desde el punto de vista de la demanda o desde el punto de vista del suministro, va a generar un impacto y se va a ir multiplicando como una ola a lo largo de toda la cadena. Y es que nos genera los problemas que les he mencionado actualmente. Entonces, tenemos que hacer algo frente a esto. Tenemos que hacer algo y aquí ese algo es que ya existe hoy en día un nuevo modelo de gestión. Eso ¿cómo se hace? ¿Cómo yo logro controlar lo que no puedo ver? ¿Cómo yo logro controlar estos temas que están ocurriendo en el día a día? Existe un modelo complejo que hoy en día muchas de las compañías a nivel mundial están utilizando y que nos permite a nosotros darle forma y sentido a esos problemas y generando lo que realmente estamos hechos. Entonces, existe un instituto que se llama el Demand Driven Institute que desarrolló un modelo que se llama el modelo adaptativo Enterprise.
Hoy en día quiero mostrarles eso que seguramente hemos escuchado, Demand Driven MRP. ¿Y eso qué es? ¿Eso cómo se utiliza? Eso básicamente es una metodología. Y esa metodología lo que nos ayuda a nosotros es adaptarnos a esos cambios que se presentan en el suministro y esos cambios que se presentan en la demanda, acoplar la compañía para esos cambios y evitar la incertidumbre. Entonces, básicamente, esto es un resumen de lo que les acabo de decir. Ese modelo básicamente hace un censo de los cambios en el mercado, se adapta a los entornos complejos y volátiles. ¿Y esto qué quiere decir? Aquí estamos hablando de los sistemas lineales y los sistemas no lineales complejos. Y la idea es desarrollar estrategias de innovación que estén orientadas hacia el mercado. Esto no quiere decir que nos vamos a olvidar de los clientes, que nos vamos a centrar en mirar qué es lo que está pasando al interior de la compañía, sino que en conjunto vamos a generar o se generan bajo este modelo y esta metodología herramientas que nos permitan a nosotros adaptarnos a un mundo que es volátil, que es incierto, complejo y ambiguo. Entonces, esto lo pueden mirar ustedes en internet. Ustedes miran, colocan Demand Driven y aparece el modelo. El modelo de Demand Driven MRP no es solamente la ejecución del MRP, como les decía anteriormente. Esto es un modelo empresarial, Demand Driven, Adaptative Demand Driven. Entonces, ¿qué hace esto? Básicamente tiene dos lados de punta. Por un lado tiene la parte de la innovación que está impulsada por el mercado y por el otro lado tiene la demanda real. Esos son los dos elementos que conforman el MRP. Entonces dentro existen básicamente tres componentes. Las flechas que están en la parte superior y en la parte inferior lo que dice es que la información fluye en cada uno de las cajitas que ustedes ven ahí, que básicamente son el Adaptative SOP, que básicamente lo que nos permite a nosotros es llevar a la compañía en lo que hoy en día conocemos como planificación a largo plazo. Básicamente lo que hacemos ahí es mirar las inversiones que vamos a hacer, el comportamiento de la industria y darle un sentido a la compañía. Luego vamos a lo que es la parte del SOP, que lo que debemos garantizar es asociar la demanda con las operaciones. El modelo cambió en cuanto a la forma en la que veníamos haciendo esto, lo adaptó a cómo se están comportando hoy en día los sistemas complejos, y el más conocido, que seguramente es el más sonado porque fue el primer modelo que el Demand Driven Institute sacó, y es el Demand Driven, el modelo operacional o el Demand Driven MRP. Entonces ahora, ¿qué es el Demand Driven? Para ir dando un poco ya más de detalle de eso, ¿qué es? Básicamente consiste en monitorear los cambios que se presentan en la demanda de los clientes para luego adaptar la planeación y la producción mientras se habla de los proveedores. Esto todo en tiempo real. Y es muy importante aquí el concepto de tiempo real. Esto es un modelo que nos permite a nosotros como compañía establecer ciertas pautas y ciertas características para evitar la incertidumbre que se genera por la volatilidad. No es mejorar pronósticos, no tiene nada que ver, tampoco es hacer todo made to order, simplemente alar o seguramente, y no es inventario en todos lados. Y digo no es inventario en todos lados porque seguramente cuando se habla hoy en día y no se profundiza sobre el concepto de Demand Driven, al final, ahorita lo vamos a ver, que es establecer unos puntos de desacople, y esos son como unos amortiguadores. Entonces el concepto no es voy a colocar inventario en todos lados. Eso va en contra incluso del modelo de Demand Driven. Entonces aquí hablamos un poco de ese modelo, porque es adaptativo, porque está básicamente hecho para funcionar con sistemas complejos como lo veíamos ahora, que nos permite identificar, enfocar y utilizar y hacer una utilización mejor de la información y de los recursos. Estos modelos, como lo veíamos, siempre están cambiando. Entonces, siempre existen en las compañías y en nuestro flujo emergencias. Estas emergencias nos permiten a nosotros en el modelo reconfigurarnos. El modelo debe ser capaz de reconfigurarse frente a una emergencia y luego adaptarse a los cambios.
Y esto lo logramos también con lo que es la retroalimentación a través de los conjuntos. Es decir, viajan señales a través de toda la cadena, nos podemos, frente a una emergencia o no, podernos adaptar. Y este modelo está pensado específicamente para eso, para adaptarse. A diferencia de los modelos tradicionales, que no es tan sencillo adaptarse. Cuando hablamos, por ejemplo, hoy en día de que yo tengo y voy a hacer una planificación de unos niveles de inventario y digo, yo quiero mantener tantos días de inventario o quiero mantener este volumen de inventario. ¿Qué pasa frente a una emergencia? ¿Qué pasa cuando cambian las condiciones? El sistema no está preparado para eso. Este sistema está hecho para adaptarse a esos cambios que pueden venir de los clientes o que pueden venir de nuestros proveedores o del suministro. Y esto puede ser proveedores internos, demandas internas o externas. Puede ser el siguiente proceso o el proceso anterior el que me genere esa incertidumbre. Y para eso hoy en día existen estos sistemas complejos y la solución que se les da. Aquí hablando a nivel de empresa, ¿por qué? Porque está diseñado específicamente para que las empresas y sus sistemas en múltiples niveles generen información relevante a cada nivel para mitigar la variabilidad y así poder promover y proteger el flujo. Esto básicamente es, el modelo está pensado para que exista una comunicación a lo largo de toda la cadena y que esta información, como lo veíamos anteriormente, tenemos que mirarla y ver que realmente sea relevante. Lo que nos permite a nosotros como compañía ser resilientes. Esa resiliencia que deben tener las compañías es básica y forma parte del modelo donde yo me puedo adaptar según sean los cambios que se están dando en la organización. Y que no se olvida nunca cuáles son los 4 requisitos de los que hablábamos ahora. Primero, saber en dónde estamos parados, qué información necesitamos y es el rango relevante. La segunda es implementar el modelo y que toda la compañía funcione toda pensando en el flujo y actuando en función del flujo, así cumplimos nuestros objetivos individuales y el de la compañía. Aquí es muy importante establecer cuáles son esas métricas de los flujos. No está de más volver a retomar este tema, es importante saber qué medir, cuándo medir y qué es ese comportamiento que está dando la compañía y hacia dónde va, y obviamente en tiempo real. Y por otro lado, el tema de la reconciliación táctica, que es básicamente el flujo de información entre cada uno de los rangos relevantes. Entonces, hablando de este modelo de Demand Driven, que es el que más suena y es el que está en la pauta hoy en día por ser el primero que el instituto liberó, quiero mostrarles rápidamente esto de qué se trata, que ya el tiempo se nos agota. Entonces, él tiene, el Demand Driven, varios supuestos. Y para que esto funcione y que yo pueda ser resiliente y que me pueda adaptar a los cambios, es necesario que nosotros establezcamos, o una de las pautas es establecer que los activos deben estar sincronizados con la demanda real. Y aquí esto no está de más decir que lo que yo tengo como activos debe sincronizarse con lo que realmente está haciendo mi demanda a nivel compañía. Punto importante, no podemos eliminar la variabilidad, es imposible, pero sí podemos aprender de ella y adaptarnos. El tercero es, no se centra en una planificación y programación precisa en todos los materiales y recursos, no. Simplemente se miran cuáles son aquellos que realmente nos generan valor como compañía y sobre ellos vamos a trabajar a nivel de recursos y a nivel de materiales. Y por otro lado, que se requiere cierto grado de inventario en algunas etapas de la cadena de suministro. Y aquí es el punto de se requiere cierto nivel de inventario. No se requiere inventario en todos lados. Para generar los inventarios o esas rupturas tenemos que hacer análisis. Hay metodologías que nos permiten a nosotros determinar cuáles son esos puntos de desacople. Por otro lado, no se basa tampoco en decisiones de lote de flujo. Es decir, no vamos a generar lotes y a trabajar por lotes en el marco del costo, sino que las decisiones se deben tomar con referencia al flujo, no al costo. Debe existir algún nivel de capacidad protectiva, es decir, yo tengo que tener en alguna de nuestra cadena, parte de la cadena, yo debo poder proteger y esta metodología nos permite establecer protecciones a nivel de capacidad, así como lo hacemos a nivel de mantener unos niveles de inventario, también generamos protección a nivel de capacidad para evitar que yo por temas de capacidad no pueda cumplir y genere afectaciones en la cadena.
El inventario es muy importante, debe tratarse como un activo y ese activo, y el activo como tal debe estar en el balance general y la capacidad debe estar en función de el futuro esperado por parte de la compañía. Ahora bien, esto ya para finalizar, quiero mostrarles qué hace el Demand Driven MRP y básicamente él trabaja con 5 etapas. La primera etapa, que se llama desacople estratégico, ahorita vamos a mirarlo, luego que básicamente es establecer dónde vamos a nosotros a hacer un desacople. Ahorita miramos qué es eso. Luego establecemos los buffers, esos amortiguadores que te permiten eliminar esas variaciones en la demanda o en el suministro que te afectan la cadena y ese efecto látigo. Y luego viene una parte muy importante, y creo que este es como el corazón desde mi punto de vista del modelo, y es cómo se ajusta ese modelo. Ahorita vamos a mirar un ejemplo muy sencillo, cómo se ajusta. Luego miramos cómo vamos a hacer esa planeación, es decir, las órdenes, cómo las vamos a ejecutar, qué día las vamos a ejecutar, bien sean de suministro o de producción. Y por otro lado, viene lo que es la parte de la ejecución y la información colaborativa y todas esas señales de lo que está ocurriendo. Esto básicamente es el modelo. Ahora miremos rápidamente qué es eso de desacople estratégico. Y básicamente lo que hace el desacople estratégico es generar en la cadena unos puntos donde yo voy a parar el proceso. Eso de parar, ¿qué es? Básicamente estamos generando una pared, y esta pared lo que me permite es mitigar esas señales que me pueden distorsionar hacia adelante, aguas arriba o aguas abajo el proceso. Entonces, ¿qué hace eso? Lo que hacemos es mitigar el efecto látigo y el nerviosismo que se genera. Y básicamente lo que logramos con el desacople es, entre otras cosas, reducir el lead time. ¿Por qué reducimos el lead time? Porque estamos generando un punto intermedio de inventario, y ese punto intermedio de inventario, ya cuando yo digo cuánto tiempo me demoro, cuánto tiempo me demoro yo en producir, yo no necesariamente recorro todo este tiempo, sino que ya la producción va puede ser hasta un nivel semielaborado. Entonces los lead time internos se ven afectados positivamente, reduciendo sus valores. Por otro lado, nos permite mejorar el apalancamiento del capital de trabajo y, muy importante, tenemos información más relevante de las señales de la demanda. El otro punto, que es el amortiguador, y es donde siempre existe mucha inquietud y mucha curiosidad, lo que hacemos cuando montamos amortiguadores, primero establecemos el amortiguador dónde lo vamos a colocar. Luego decimos, bueno, ahora qué valores va a tener ese amortiguador y cómo funciona. Básicamente lo que se define es, aquí les comento en grandes rasgos, miramos, como no todos los componentes son iguales, cuáles se fabrican, cuáles se compran, cuáles se distribuyen, cuáles son intermedios, etcétera. Los clasificamos de acuerdo a su lead time, si tienen lead time cortos, medios, largos, y qué tan variables son, qué tanto es su comportamiento, alta, baja, media. Y esto al final nos genera un indicador o nos genera un número que forma parte de una fórmula que más adelante se las comento, que nos permite a nosotros saber de qué estamos hablando y qué niveles de inventarios yo debo tener. Aquí muy importante es que qué características debe tener el consumo promedio diario. Este valor, consumo promedio diario, es el que marca la pauta, que es el que me hace subir el indicador, los niveles de inventario o bajar. Porque de acuerdo a su comportamiento, este consumo promedio diario es el que me va a decir si se está subiendo, si se está bajando la demanda. Obviamente necesitamos los lead time. Y por otro lado necesitamos tener una política también de mínimos, máximos, múltiplos y ciclos de fabricación o de compras. Entonces, esto es un amortiguador. El amortiguador básicamente tiene 3 zonas. Una zona verde, una zona amarilla y una zona roja. Y esto va internamente, ¿qué es lo que tiene? Cantidades. Entonces, por lo general, la zona verde es el mayor valor de la cantidad mínima que yo compro o fabrico, del ciclo de pedidos o frecuencia, y fíjense que este es muy importante. Este es el valor promedio diario de uso por el lead time, por el factor que me genera si es comprado, si yo lo fabrico, el que veíamos al principio. Esta fórmula está en la zona amarilla, que es como en la parte del corazón del cubrimiento de la demanda, y lo que hace es que es el 100% de esta fórmula. Entonces aquí vemos que si este valor cambia, si sube, se mantiene o baja la demanda, este valor va a cambiar. Y al cambiar, cambia todo el amortiguador se reduce.
Por otro lado está la seguridad, el tema de seguridad, que la zona de roja se divide en dos zonas. La zona de seguridad base, que se establece en cuanto al factor de lead time, y la suma de las dos, de las zonas rojas, te da lo que es la zona, el total de la zona roja. A comparación del MRPS o de las formas tradicionales de hacerlo, los amortiguadores están hechos para que se puedan consumir completamente incluso la zona roja. Cuando miramos la planificación tradicional, en la zona roja nunca la tocamos. Siempre la mantenemos como un stock de seguridad que se da salida alimentario siempre y cuando se produzca algún evento. En este caso, el consumo o el movimiento puede estar dado en cualquiera de las zonas, incluso la zona roja. El otro es el ajuste dinámico que les quiero mencionar y es cómo yo adapto esas cantidades de ese amortiguador. Y aquí lo traigo con un ejemplo. Esto siempre está calculado en función del consumo promedio diario. Y fíjense cómo a lo largo del tiempo el sistema va en la línea roja, la línea negra es cuál es el consumo promedio diario del material y fíjense su comportamiento. Aquí traigo unos ejemplos. Fíjense uno que es estacional, un producto que es estacional, fíjense cuál es su comportamiento, sube, baja de acuerdo al consumo promedio diario. Muy importante la fórmula de consumo promedio diario porque esa es la que sube, la que pone en grande o pone en pequeño el amortiguador. Fíjense un escenario del ciclo de vida de un producto, desde que nace hasta que va muriendo. En el otro va al contrario. Voy naciendo el producto y aquí vamos viendo cómo se va, como si la demanda va creciendo, cómo se va formando los niveles de inventarios o el amortiguador. Y aquí vemos un escenario de transición de producto, cuando un producto sale y un producto va entrando nuevamente y el punto donde se integra. El punto número 4 básicamente lo que habla, como les comentaba, es de cómo vamos nosotros a planear esas órdenes de suministro, esas órdenes de producción. Y obviamente dentro de esto hay una teoría, hay teorías y hay unas metodologías de cómo se debe hacer. Y finalmente el tema de la ejecución de lo que está ocurriendo en el día a día, esas señales que nos debe emitir el modelo y que obviamente tiene que ser información colaborativa y relevante para los diferentes actores del proceso. Con esto termino porque ya se nos acabó el tiempo y me gustaría que hicieran algunas preguntas. Emilio, antes de iniciar con las preguntas, tenemos a Germán Borrero, nuestro presidente de MQA No, espera un Colombia. momento que no escucho. ¿Aló? Ahí nos escuchas, Emilio. Ahí sí, no, es que me quité los audífonos y no escuchaba. Ah, bueno, perfecto. Tenemos en la llamada, nos está acompañando Germán Borrero, nuestro presidente, que quiere conversar unos temas con nosotros antes de ir a las preguntas. Listo. Germán, bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias, Paola. No, primero que todo, darle las gracias a todas las personas que participaron en este webinar. Pienso que ha sido muy productivo. Digamos que tuvimos la idea de comenzar a estar en contacto, sobre todo con nuestros clientes, ¿sí? Actuales. También invitamos a algunos clientes, digamos, prospectos. Pero el objetivo básicamente es estar cerca de ustedes y estar, digamos, conversando sobre temas que son importantes a nivel personal y para las compañías hoy en día, sin entrar, digamos, en temas demasiado profundos de producto, de soluciones, sino, digamos, problemáticas como esta que nos ha compartido Emilio, que son problemáticas que atraviesan todas las compañías hoy en día y particularmente, por ejemplo, este tema de la cadena de abastecimiento o de cadena de suministros, pues es un tema de los que se ve con todo lo que está pasando con el COVID, pues va a ser uno de los temas fundamentales en lo que va a venir después, digamos, en la reconstrucción de las economías como tal. Entonces, básicamente agradecerles, contarles un poquito de dónde surgió esta idea y básicamente pues es de ahí, de estar en contacto con ustedes. Queremos hacer un par de webinars semanales, no solamente en temas como este, digamos que son temas, por decirlo de alguna forma, organizacionales, sino también en temas que no tengan nada que ver con el trabajo diario nuestro, pero en el que sí podemos apalancar experiencias de nuestros clientes. Me explico un poquito. Por ejemplo, nosotros tenemos un cliente que es Leocat, ¿sí? Inverleoca, que es la compañía de Leocat, que básicamente tiene restaurantes, ¿sí?
tiene restaurantes en Bogotá como La Mar, como Café Renovo, como Amarty, ¿sí? 716, entre otros. Para los que son de afuera de Bogotá, Leo Cat es una de las personas que impulsó o que dio origen al Parque La 93, pues que como ustedes saben, se convirtió en un ícono pues, de la cultura bogotana, ¿sí? Entonces, aprovechando, por ejemplo, este tipo de cosas, este tipo de sinergias con los clientes, queremos también hacer webinars, pero donde no se hable de temas tan empresariales como el que vimos hoy, sino temas que nos interesan a todos, incluso a nuestras familias también, a nuestras esposas, a nuestros hijos. Y para la próxima semana, el lunes, les estaremos avisando ya específicamente la hora y el día. Para la próxima semana estamos coordinando un webinar donde precisamente uno de los chefs de Leocat nos va a enseñar a preparar un par de recetas. Entiendo que es sushi y pizza. Algo sencillo que todos podamos preparar y como para sacarle un poquito también digamos, el beneficio personal a esto. Entonces, el objetivo a partir de esta semana que arrancó y ya la siguiente es, como les cuento, tener un par de webinars, uno enfocado en temas empresariales y otro que no tenga nada que ver con temas empresariales, pero que sí nos sirvan a cada uno pues como persona. Entonces este primero va a ser de cocina, ya la semana siguiente les diremos, ya lo tenemos pensado, estamos esperando que nos confirme el cliente, pero la idea es como integrar esos conocimientos de los clientes también que tiene mucho que ver con digamos, con el conocimiento general, con el sentido común. Seguramente que todos, si bien no nos gusta la cocina, pues tenemos algún interés al respecto. Y así también van a venir siendo los otros temas que vamos a ir compartiendo. Entonces, ese es el objetivo, que estemos cerca, que también en la medida en que lo quieran, compartamos algunos temas con las familias y que sientan que nosotros como MQA estamos ahí para apoyarlos en los temas obviamente técnicos de soluciones, pero también en cualquier tema que necesiten. Aprovechar para los clientes que son de base instalar en nuestra ciudad, las gracias por confiar en nosotros, por estar ahí y seguimos en contacto. Muchas gracias. Aló, yo escucho como gracias, un robot. sí, ya para finalizar, tenemos Yo no sé si soy yo, pero escucho muy mal a Paola. una pregunta en el... Pues, también escuchamos distorsionado. Muy mal. Ahora te está escuchando muy mal. Ahora, ¿listo? Bueno, ¿Ahí ya me escuchan mejor? finalizar. Ahí, mejor. Sí, te escuchamos mejor. Listo, mejor. Ya para finalizar, teníamos una pregunta en el chat de Marta Arazo. Marta, te damos la palabra para que nos cuentes tu pregunta y te presentes y nos cuentes de qué organización nos acompañas. Hola, Marta. Yo no escucho a Marta. Que ya abandonó la... No, que ya Ah, abandonó... Buenos días. Hola, Emilio, ya. ¿qué tal? ¿Cómo va? Hola. Con Randy, perdón que interrumpa. Pues Marta Randy. tuvo que... Bien, bien, sí, señor. Marta es nuestra directora de tecnología de la compañía Diana Corporación. Pues en el momento ya tuvo que abandonar porque tenía otra reunión, pues fue un momento urgente. Alcanzó a ver cómo está la mitad, pero pues dijo que retomara la sesión. No, pues muchas gracias por el espacio y pues es un espacio que permite afianzar los conocimientos, como lo decía el señor gerente de la compañía de MQA, pues no solamente en afianzar conocimientos en lo que ya manejamos día a día, sino pues en otras técnicas o en otras metodologías que nos sirvan para ayudar a la construcción de la economía del país. Muchas gracias por el espacio. Listo, Randy, mil gracias. Por acá hay una pregunta de Leisner. Leisner, adelante. Te quito el mute a Leisner. Listo, adelante, Leisner. Buenos días, mi nombre es Leisner Orozco, soy de Coitexas, una empresa del grupo empresarial Arturo Calle. Tengo la siguiente pregunta. Para aplicar esta metodología en los sistemas SAP, ¿se requiere técnicamente algún componente o alguna configuración especial? La respuesta es sí. Bueno, no necesariamente, pero lo más adecuado sería que la tengas. Y aquí entramos en herramientas. Yo no quise hablar hoy de herramientas, pero esta metodología está avalada por el Instituto para Productos SAP. ¿Cuáles son los productos SAP que hoy en día soportan
perfectamente. Uno se llama S/4HANA, que es la última versión de SAP. Y para aquellos clientes que no tienen SAP y que por el momento requieren implementar esta solución, existe un módulo que se llama IBP, que tiene un módulo específicamente para todo el modelo de Demand Driven y que sí se puede utilizar. Por otro lado, puedes utilizarlo con cualquier otro software. El tema es que ya los de SAP ya están avalados por el instituto y ahí tocaría mirar temas de integración, pero la respuesta es sí, hay productos de SAP que sí cumplen con los requerimientos que demanda el instituto y que están avalados por él. Listo, Emilio, yo voy a aprovechar para leer la pregunta de Marta y la pregunta era, teniendo en cuenta que ya el mundo cambia más con esto del COVID, ¿cómo alimentamos estos nuevos modelos? ¿El histórico en este momento no nos sirve? Lo que pasa es que este modelo en sí no tiene mucha relevancia el pronóstico, porque el pronóstico no necesariamente predice el futuro. Lo que hacemos nosotros es mirar el comportamiento, establecer esos niveles de inventarios en parte de la cadena, adaptarlos, subirlos, crecerlos, de acuerdo a cómo se va comportando. Pero esto no significa que estamos haciendo pronóstico. Los pronósticos no dejan de tener sentido, pero a corto plazo, y MRP no lo hacen, sino que lo tienen más bien es a mediano y a largo plazo. Ok. Hay una pregunta más de uno de nuestros clientes, Luis Tonusco. Luis, te damos la palabra para que nos formules tu pregunta. Hola, ¿cómo estás? Bueno, Emilio, muchas gracias, hombre, por la presentación. Esto es una herramienta que en realidad tiene un potencial muy grande. Yo he tenido la oportunidad de utilizar esta metodología ya desde hace varios años y en realidad tiene un poder impresionante. Mi duda o la pregunta que tengo es, pues, el Instituto Demand Driven de Estados Unidos había desarrollado el producto y había, digamos que tenía la integración con SAP, pero digamos que toda la parte de las interfaces, pues como tal, pues finalmente había que construirlas. ¿Aquí ya está totalmente el producto incorporado o todavía hay que hacer algo de desarrollo? Sí, buena pregunta. En lo que es S/4HANA ya está totalmente integrado los pasos. Y en el tema de IBP, que el módulo de Demand Driven, por ser un modelo, la nube, hay interfaces que ya vienen preconstruidas para comunicarse con el ERP o con S/4HANA, pero ya existe. O sea, ese tema de que tenemos que construir las interfaces ya no es desde cero, ya vienen preconstruidas y a nivel de comunicación entre los, como son sistemas SAP, eso ya es tema del pasado, el tema de ponernos a hacer desde cero. Ok, entonces el producto es el original, pues, de Demand Driven. Sí, de hecho está certificado por Demand Driven, bien sea S/4HANA o el tema de IBP Demand Driven, son productos prácticamente hechos de la mano con el instituto. Ok, gracias. Listo. ¿A qué nos faltó un tema, Luis? Y olvidamos de qué compañía nos estás acompañando. Hola, sí. Yo soy Luis Evelio Tonusco de Premex S.A. Esta compañía, nosotros ya utilizamos Demand Driven, la metodología como tal, y ustedes no se imaginan cómo nos fue bien ahora con el tema de China. Yo creo que el 95% de las materias primas que nosotros utilizamos vienen de China y tuvimos cero desabastecimiento. Sí. Y pudimos responder a la demanda sin ningún problema. Sí, y una demanda qué bueno. que se nos sobrepasó. Sí, me gusta mucho tu comentario porque ese es el mensaje que queremos nosotros en MQA darle a los clientes, que debemos cambiar. Hay mucha gente que se ha metido en este tema y les ha ido muy bien, y para muestra un botón como lo estás comentando, y es un modelo que está probado, que no es un invento, que no es algo, sino que está probado y te ayuda a mantener tu cadena de suministro y tu empresa al día independientemente de los cambios. Me alegra mucho que les haya ido muy bien. Tenemos una pregunta más de
de Javier de Herford. Javier, te damos la palabra para que nos hagas tu pregunta. Buenos días para todos. Muchas gracias por la presentación. En verdad, bastante interesante. Nosotros somos unos clientes nuevos de NSAP. Nos montamos en HANA 1709 y normalmente cuando uno se monta, comienza el proyecto y pues en SAP, cuando uno quiere alguna funcionalidad nueva, vienen los temas de licenciamiento. Nuestra empresa es una empresa de manufactura y desde luego el tema de la cadena de suministro es la columna vertebral de nuestras operaciones. Sin embargo, sí quería tener claridad con respecto a qué módulos deben estar activados teniendo la versión de S/4HANA. Gracias. Sí, en S/4HANA la versión, a partir de esta versión de 1709 cuenta con toda la funcionalidad de Demand Driven MRP y básicamente hay que licenciar una licencia. Sí hay una licencia, hay que tener una licencia, pero ¿qué es lo que se hace? Ya eso está listo. Simplemente es configurarlo y empezar a hacer las pruebas. Aquí el tema importante de la utilización de la herramienta, yo no quería tanto hablarles de la herramienta, pero ya que ustedes la tocan, es importante que ustedes sepan que se configura perfectamente, pero hay temas metodológicos que da el instituto que debemos seguir. La herramienta, en este caso SAP, es un soporte sobre el proceso, ¿sí? Entonces es importante que tengan claro. SAP lo soporta sin ningún problema, la versión 1709 lo tiene completamente sin ningún problema. Y aquí resalgo es proceso. Nosotros podemos, ¿y a qué me refiero con eso? El sistema te va a hacer una propuesta incluso donde debes desacoplar en la cadena. Tú decides dónde hacerlo, ¿sí? Y así el sistema va aprendiendo y hay muchas teorías que nos ayudan a mejorar cada día más y muchos ensayos hasta lograrlo como realmente lo requiere la compañía. Pero tu respuesta, el S/4HANA 1709 cuenta con la funcionalidad y creo que hay que revisar algo de una licencia, pero no sé exactamente cuáles son los parámetros de la licencia. Listo, gracias, Emilio. Tenemos una última pregunta de Cindy Bolívar. Cindy, te damos la palabra. Cuéntanos de qué compañía nos estás acompañando. Hola, buenas tardes, días todavía. Los acompañamos de Grupo Plastilene. Muchas gracias, Emilio, por la presentación y por este espacio a MQA. Bueno, la pregunta básicamente es a nivel de la implementación de la metodología, pues en una empresa que maneja miles de SKUs, ¿cuáles, digamos, si hay alguna recomendación en empezar por algún tipo de cadena crítica o SKUs críticos? Sí, Cindy, ¿cómo estás? Tiempo que no hablaba contigo. Sí, hay, de hecho, la implementación de este tipo de proyectos, más allá de la herramienta, es proceso. Y metodológicamente, en las primeras etapas del proyecto se analizan los materiales y como yo decía, no son todos los materiales a los que nos vamos a abordar. Lo que se hace en el proyecto es establecer la estrategia sobre qué productos le está doliendo a la compañía, donde pueda haber victorias tempranas y sobre eso se va haciendo. Y se empieza a hacer paulatinamente un plan de proyecto para hacer la implementación. No se hace en principio para todos los productos, sino que se empieza a hacer paulatinamente. Ok, gracias. Muchas gracias, Cindy. Ahora sí, una última pregunta de Juan Carlos Campos. Juan Carlos, te damos la palabra a uno de nuestros clientes de Arturo Calle. Hola, buenas tardes. Gracias, Paola. Bueno, como tú bien lo dices, soy Juan Carlos Campos, soy director de software y desarrollo del Grupo Empresarial Arturo Calle. Emilio, como tú bien sabes, pues ahorita en la compañía pues no tenemos S/4HANA, pero estamos muy interesados en obviamente implementar todas estas metodologías. La pregunta es, ¿cuál sería como una especie de roadmap o camino a seguir en empresas que aún pues obviamente no disponen de este licenciamiento para poder operar y que pues tomando las palabras del doctor Calle en una reunión, nos encontramos en una economía de guerra en este momento, pues obviamente pues a nivel mundial, en lo que respecta porque las empresas van a dar los gastos de exclusivamente lo necesario para poder operar. Eso significa que temas de costos de licenciamiento, adquisición de nuevas capacidades,
que requieran una alta inversión no se van a ver, y tenemos que acomodarnos en ese sentido en que no podemos disponer de unos valores altos de inversión para poder implementar cambios en este tipo de metodologías. ¿Cómo sería ese balanceo entre poder tener estas nuevas metodologías sin incurrir en altos niveles de inversión? Sí, básicamente, como yo les comentaba, tú puedes utilizar esta metodología y debes tener obviamente un sistema que lo soporte. Hasta ciertos pasos, de esos pasos que yo les comentaba que el MRP funciona, es posible hacerlo sin un software. Incluso yo creería que los pasos completos se pueden hacer sin software. Ahí el tema está en que el software te facilita como la operatividad que se puede generar en el proceso. Esta metodología no está casada directamente con un software específico. De hecho, esta metodología nació y luego los software les gustó porque vieron que existía algún tipo de beneficios en la cadena de suministro y la adoptaron y las empezaron a desarrollar. Uno de los primeros en obtener esa certificación fue SAP. Hasta unos cuantos años era el único y ya hoy en día hay otros más pequeños a nivel compañía que SAP, pero ya hay otros. Con esto, ¿qué te quiero decir? Que el tema de la inversión que se hace está en el marco donde más inversión puedes tener es a nivel de software, pero y lo otro es más a nivel de proceso. Es consultoría a nivel de procesos de demand driven, que lo soportamos en una herramienta y que obviamente los dos tienen unos costos, pero que seguramente el que mayor relevancia puede tener es el del software. Pero por otro lado, quiero que entiendas también que al hablar de un software que soporte procesos de demand driven, no necesariamente son costosos. Entonces ya ahí tendríamos que entrar a evaluar realmente cuáles son los requerimientos específicos y qué es lo que realmente ustedes necesitan. Y si uno de los parámetros es no queremos hacer mucha inversión, algún acuerdo podemos llegar. Ok, perfecto. Muchas gracias. Emilio, tenemos una última pregunta para cerrar de Oscar Torres del grupo de Coro. Oscar, bienvenido, muchas gracias y te damos la palabra. Hola, Oscar. Buenos días, Emilio. ¿Cómo estás? Bien, ¿Cómo les ha Oscar, ido? tiempo sin saber de ti. Bueno, ahí seguimos en movimiento y activos. Emilio, una pregunta. Muy interesante el tema. Muchas gracias por la invitación. Realmente pues genera un valor bien importante la retroalimentación que nos están socializando. La pregunta es, ¿funciona exclusivamente solo con plataforma S/4HANA o tendría la posibilidad de uno poder evaluarla y estar en una versión diferente? Sí, realmente, Oscar, tú puedes utilizarlo. Si tienes S/4HANA, ya la funcionalidad está embebida dentro de S/4HANA. Si no tienes S/4HANA, puedes utilizar otra funcionalidad de SAP que se llama IBP y que se conecta al ERP. Incluso IBP se puede conectar a cualquier ERP y te permite manejar la metodología. Lo puedes hacer de las dos formas. Si ya tienes S/4HANA, si lo haces en S/4HANA, si no tienes todavía S/4HANA, sino que tienes una versión, cualquier versión de SAP, podemos conectarnos, pero ya la solución de software para soportarlo se llama IBP y el módulo se llama Demand Driven, y esas son las opciones que tenemos hoy en día. Y ya es lo que les comentaba ahora, ya las integraciones son nativas con cualquier sistema que sea SAP. Entonces, esas son la que tenemos hasta el momento. Perfecto, gracias, Emilio. Bueno, entonces yo creo que con esto ya hemos finalizado nuestra sesión de preguntas. A todos nuevamente muchísimas gracias por habernos acompañado. De verdad que en nombre de MQA, para nosotros es un gusto tener estos espacios virtuales para poder estar en contacto, para compartirles un poco del conocimiento en escenarios de consultoría que llevamos construyendo a lo largo de estos años de operación. Como lo dijo Germán, estamos pendientes de hacerles una nueva invitación, lejos de un escenario de negocio, sino más un escenario recreativo y de diversión para nosotros que hacemos parte de esta comunidad MQA. Nuevamente la recomendación, las personas que no han hecho la inscripción, en el chat del webinar se encuentra el formulario que deben diligenciar para acceder a la grabación de esta sesión. Nuevamente, muchísimas gracias y nos encontramos en una próxima oportunidad. Posiblemente la otra semana ya les haremos llegar la invitación oficial del evento, del nuevo evento que vamos a tener
de sesión webinar en un escenario más divertido con uno de nuestros clientes. Y nuevamente feliz tarde, mucha salud para ustedes y para todas sus familias. Feliz tarde para todos. Muchas gracias, igualmente. Gracias, que estén muy bien. Gracias, hasta luego, buen día. Gracias.